Y en esta mañana el tema que voy a compartir se titula El amor que transforma. Quisiera que abramos en nuestras Biblias en Juan 13. Vamos a estudiar Juan 13 del 34 al 35. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Voy a hablar en esta mañana 3 puntos importantes. 1. El amor al prójimo es un mandamiento. 2. El amor al prójimo es el reflejo del amor de Dios. 3. El amor al prójimo es con acciones. En una playa había un niño que muy ilusionado estaba construyendo un castillo. Pero de repente vino una ola fuerte y arrastró al castillo y fue derribado. Este niño comenzó a llorar, pero a su lado había otro niño que estaba a la orilla del mar y viéndolo llorar, corrió y le dijo: tranquilo, yo te voy a ayudar a construir un castillo nuevo. Y así fue. Cuenta esta ilustración que juntos construyeron un castillo más grande y bonito. ¿Qué es el amor al prójimo? Jesús estaba muy interesado de enseñar a sus discípulos que Él tenía un mandamiento nuevo. ¿Cuál era ese nuevo mandamiento? Que ellos se amaran unos a otros como Él nos ha amado. Vamos a analizar este puntito muy importante. El amor al prójimo no es opcional, es un mandamiento. Digan esta mañana: es un mandamiento. O sea que usted y yo estamos en la obligación, diciendo en otras palabras, de amar al prójimo. No es que usted dice: si quiero amo a mi vecino, si deseo o siento voy a amar. ¿Qué dijo Jesús? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Él estaba enseñando un mandamiento de relación entre hermanos, con el prójimo. Él estaba muy interesado de que sus discípulos pudieran aprender que es algo fundamental e importante en la vida de un cristiano, ¿sí?, de un discípulo, amar a los demás sin mirar condiciones. Hermanos, en esta mañana, amigos, quiero decirles que el amar a los demás no es si yo hoy siento, es un deber. ¿Por qué? Quisiera que vayamos a Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el de Cristo, que haya dado su vida por sus amigos. Jesús dice: nadie puede tener más amor que uno que decide dar su vida por sus amigos. ¿Cómo miraba Jesús a la gente? Como amigos. ¿Cómo miraba a sus discípulos? Como se mira a un amigo. Él conocía que Judas le iba a traicionar, pero él lo amaba. Él conocía que Pedro lo iba a negar, pero lo amaba. Jesús nos dio el ejemplo del verdadero amor. Cuando miraba a los necesitados, Él los curaba, los sanaba, los ayudaba. Porque el amor de Cristo es el amor de Dios reflejado en el ser humano. Por eso Él estaba interesado que sus seguidores aprendieran a amar a los demás como Él nos amó.
¿Cómo nos amó Cristo? Dando su vida por nosotros. En Romanos 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta mañana voy a decirle, ¿nuestro prójimo tiene o no tiene defectos? Sí. El prójimo también comete pecados como nosotros. La primera cosa que debemos saber es que todos tenemos debilidades y defectos. Y si nosotros solo amamos a los que nos dan amor, dice, eso también hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero ustedes deben amar al prójimo sin condiciones, como Cristo nos amó, que fue capaz de dar su vida por todos nosotros siendo malos, siendo pecadores. En la iglesia cristiana no debe existir el me cae mal, esa hermanita no me gusta, ese hermanito es alguien que no me cae muy bien, por su personalidad hace bromas pesadas. Pues necesitamos amar y orar por esa persona. Mire, Jesús nos vino trayendo el amor de Dios en su vida para enseñarnos cómo debemos amar al prójimo. Porque prójimo es todo el que está a nuestro alrededor. No solo los que nos aman, sino también los que fallan contra nosotros. Qué hermoso es saber que Dios nos ha amado. Hoy le dábamos gracias a Él por amarnos. Ahora Él nos da una orden. ¿Cuál es esa orden? Que nos amemos unos a otros, pero ¿cómo? Como Él nos amó. Esa es la forma de amar, como Cristo nos amó. Ahora usted dice, pero ahora ¿cómo doy mi vida por mi prójimo? Quizás no su vida física, pero sí sus actitudes. Hoy pensaba acerca de esto. ¿Qué debo hacer yo para mostrar mi amor al prójimo? Aún puedo morir a mi ego, puedo morir a mi egoísmo, a mis deseos para que mi prójimo esté bien. Pregunten esta mañana para reflexionar. ¿Estamos amando a los que nos rodean de la misma forma que nos amamos nosotros? A nosotros nos gusta estar bien comidos, bien vestidos, bien descansados, tranquilos, sin preocupaciones. ¿Y sabe qué demuestra el amor? Que nosotros debemos desear para el prójimo lo mismo. Eso es amar a los demás. Que yo quiera que el prójimo tenga y sienta lo mismo que yo. Dios nos dio un mandamiento nuevo a través de Jesucristo. Y Él nos enseñó cómo amar, como Cristo nos amó, con un amor sacrificial. Punto número 2. El amor al prójimo es el reflejo del amor de Dios. Quisiera que vayamos, por favor, a 1 de Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, a su prójimo, el tal es mentiroso. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que tenemos el amor de Dios, si estamos aborreciendo a los demás? Estamos siendo mentirosos. Pero Jesús está enseñando a sus seguidores que sí se puede amar, aunque los demás fallen. Él nunca rechazó a nadie. Él no nos ha rechazado a nosotros. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, nuestra forma de expresar el amor a Dios es amando al prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no le ves si aborreces a tu hermano que no le ves? Que sí le ves, ¿no es cierto? Es importante que tengamos nosotros en cuenta que el amor a Dios también se expresa amando al prójimo. Por eso Él nos da como mandamiento
no es opcional, es una orden. Punto número 3. El amor a los demás se muestra con acciones. El apóstol Santiago dice que nosotros debemos amar no solo de palabras, sino de acciones. La muestra de amor no es solo de palabras. Y Jesús nos enseñó en Lucas 10, del 30 al 37. Yo les voy a narrar porque es larga la lectura, pero le voy a resumir en la parábola del buen samaritano. Jesús enseña que el buen samaritano fue un hombre que fue movido a misericordia a pesar de no ser judío. Y cuando un hombre judío fue asaltado, fue golpeado, casi muerto, estuvo tendido en la calle, y Jesús nos muestra dos personajes que vivían en el templo, en la iglesia, como diríamos hoy, que pasó un sacerdote que es representante de la religiosidad, del amor de Dios, miró al judío golpeado, pero pasó de largo. Luego Jesús habla de un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Eran aquellos que vivían en la casa de Dios, cuidando, arreglando el templo. Miró al hombre golpeado, herido, lastimado, y también pasó de largo. Pero de repente asomó un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Era alguien que no se llevaba con los judíos. Pero este hombre fue movido a misericordia, y cuando vio a aquel hombre herido y lastimado, dice que él trajo aceite, limpió las heridas, las vendó, y no solo eso, cuidó a aquel hombre, lo tomó en sus brazos y le llevó a un hotel y dejó pagando al hotelero para que cuidara hasta que esté bien. Y Jesús dice, ¿acaso ese no es el prójimo? Mire que este hombre samaritano no miró quién era la persona a quien ayudaba. Fue movido en acciones. Muchos de nosotros podemos saber la necesidad de los hermanos en Cristo, de los no creyentes, y no hacemos nada. ¿Por qué Jesús habla de los religiosos? Porque los primeros que debemos estar amando al prójimo somos nosotros. Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Pregunten esta mañana, ¿estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Estamos mostrando el amor de Dios al necesitado? Estamos mostrando con acciones. ¿Cómo yo muestro con acciones? Visitando al prójimo en los momentos difíciles. Hace días recuerdo que estábamos yendo a nuestra casa, al lugar donde vivimos, y de repente había caído una piedra muy grande. Estaba en media vía. Y yo le digo a mi esposo, voy a llamar al 911. ¿Por qué? Digo, puede venir alguien que quizás no vea como nosotros estamos viendo y tener un accidente. En ese momento llamé al 911, le informé que había en ese lugar una piedra que quitar porque había peligro para los demás. Necesitamos ser observadores y mirar la necesidad de los demás. Un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer. Parece insignificante, ¿no es cierto? No, ya ande a quitar a alguien la piedra, no importa, yo me voy. Yo con tal que pase y no me choque. Pero no se trata de eso. Se trata de mirar la necesidad de otros. Debo cubrir la necesidad de los demás. Y ahora, ¿cómo lo hago? Si yo sé de alguien que está pasando necesidad y no hago nada, no estoy mostrando el amor de Dios. Así dice Santiago. Si le dices a alguien que está hambriento, ve y pásate bien y no le das que comer, no estás amando
a tu prójimo como Cristo nos enseñó. Si ves a alguien que no tiene que vestir y no le das, no estás amando al prójimo como Cristo nos enseñó. El amor al prójimo es más que palabras, digan esta mañana, acciones. Orando y bendiciendo a los demás. Si yo sé que alguien está pasando una situación difícil, una forma de ayudar y demostrar amor es orar, es bendecir, es apoyar. Si está enfermo, visitar. ¿Qué dijo Jesús? Que cuando se presenten aquellos delante de Él y digan en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre, y el Señor dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque cuando yo estuve enfermo, ¿qué dice? No me visitasteis. Cuando estuve en la cárcel, tampoco me visitasteis. Cuando estuve hambriento, no me diste de comer. Porque para Dios lo más importante es la acción del amor hacia los demás. Por eso enseñó a sus discípulos que debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Si alguien está enfermo, visitemos. Si alguien está necesitemos, démosle de lo nuestro. Compartamos de lo que Dios nos ha bendecido. Si vemos una debilidad, no le juzguemos, sino que debemos hacer, orar y bendecir. Primerito a los de nuestra casa, ¿sí? Perdonándonos unos a otros es una forma de mostrar amor. No puedo decir que amo a Dios y no perdono a mi hermano, a mi esposo, a mis hijos y vivo cargando rencor, odio en mi corazón. Eso no es amor, porque aborrecer es lo contrario del amor. Y aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso, dijo Jesús. El amor de Dios se refleja con acciones, sin mirar la condición de la otra persona o quién es. No, solo aquel que me cae bien yo le hago favores, al que no, allá. No es así. Para reflexionar, ¿estás pendiente de las necesidades de otros? ¿O solo estás viviendo para tu bienestar? ¿Estás mostrando en acciones el amor que Dios ha puesto en tu corazón? Como conclusión en esta mañana, el amor al prójimo no es opcional, es un mandamiento. 2, debemos amar a los demás como Cristo nos amó, dando su vida, si es posible, por cada uno de los demás. Y 3, el amor al prójimo es en acciones. Dijo Jesús, y volviendo al verso de estudio, todos conocerán que son mis discípulos y que os amáis unos a otros. ¿Sabe cómo la gente conocerá a Jesús? Cuando mire nuestras acciones con el prójimo. Y sabe que una manera de mostrar amor es evangelizar a la gente. Cuando nosotros callamos y no llevamos el mensaje de salvación, no estamos mostrando amor. Lo primero que debemos sentir es compartir la palabra de Dios. Es mostrarle el camino a la salvación. Esa es una muestra de amor al prójimo, con acciones. Si me cuesta o me es difícil, debo sacrificar, porque así nos amó Cristo, con un amor sacrificial.